Esta exposición. Bueno, antes de iniciar podemos orar, presentar esta exposición en las manos del Señor. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que nos permite reunirnos, adorar tu nombre, exaltar tu nombre, y también porque nos llevas y nos guías a este punto, que es la exposición de tu palabra. Ayúdame a ser claro, sencillo en la exposición, y a mis hermanos, Señor, a prestar atención y poder captar, Señor, lo que tú quieres revelarnos, Señor, por medio de tu palabra. Que podamos hallar ese consuelo, podamos hallar también esa salvación, Señor, para aquellos que ahora están en tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a orar, vamos a leer desde el versículo 1 hasta todo el capítulo 1 mejor, todo el capítulo 1 para seguir la línea, pero estaremos tratando desde el versículo 15 hasta el 19 específicamente. La santa palabra del Señor dice así en Efesios capítulo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Como
como habíamos visto, hace domingos atrás, y no solamente hace 2 semanas, sino ya hace más de un mes también que iniciamos Efesios. No hay duda que en Efesios, a empezar a leerlo con esa mente curiosa, deseosa de poder captar todo lo que las cartas de Pablo nos enseña, notamos obviamente una diferencia. Si vemos las cartas de Colosenses, de Gálatas, de Corintios, hay una gran diferencia con Efesios. Efesios inicia exaltando al Señor, alabando a Dios y con un gran contenido doctrinal. Claro, estos temas que está tratando Pablo, para muchos puede ser controversial. Sí, para muchos es controversial, para muchos es difícil aún de entender. Y a otros que ya tienen un conocimiento, incluso suele ser muy profundo. Tomos inmensos se han escrito sobre estos temas que Pablo está tratando, y aún así sigue siendo muy profundo. Pero lo curioso es que Pablo no deja para último estos temas. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Ok, predestinación, elección, no, eso es para lo último. Este es para lo último. Pero Pablo, desde el mero inicio, desde el principio, habla sobre predestinación, elección. Algo interesante, ¿no?, que hallamos en este libro de Efesios. Claro, podemos profundizar en eso, podemos estudiarlo, pero solo este hecho nos deja en claro su gran valor, el gran valor de estas doctrinas. Estas doctrinas elevan a Dios, exaltan a Dios y humillan al hombre, pero esto no le gusta al hombre, esto no le apetece al hombre. Esta es la razón por la cual muchas veces estas doctrinas son despreciadas, son rechazadas. Habíamos mencionado que Pablo inicia con este acto de adoración hacia el Padre como fuente de todas las bendiciones espirituales. También habíamos hablado del Hijo, esto sí, domingos atrás. Habíamos hablado del Hijo como también el medio por el cual el Padre derrama estas bendiciones. Y por supuesto del Espíritu Santo como aquel sello, asegurando estas promesas. Esta mente madura, como había mencionado también de Pablo, maravillado por los eternos decretos de Dios, por su voluntad, eleva una adoración trinitaria, exaltando la Trinidad, una adoración plagada de doctrina, una adoración que proporciona esperanza al pueblo de Dios. Ok, solo con esto nos deja un gran mensaje referente al tipo de adoración que debemos seguir. Si lo comparamos con la adoración que existe en la actualidad, bueno, lo que se llama adoración, pongámoslo entre comillas, impacta momentáneamente nuestras emociones y no nos proporciona un conocimiento profundo de los decretos de Dios, y en consecuencia no causa ningún cambio en la vida del, entre comillas, creyente. Esa es la adoración que está plagada en la actualidad en muchas iglesias denominadas evangélicas, lastimosamente. Y nosotros podemos caer también en estas prácticas. Pero Pablo, la adoración que presenta Pablo, exalta a Dios, proporciona un conocimiento profundo de Dios y en consecuencia transforma nuestras vidas. Por eso es necesario siempre tomarnos el tiempo en cuanto al tipo de oración que estaremos elevando a Dios. Cuando me refiero a adoración, no hago solamente referencia a la música, sino a todo el acto de adoración
sí, hablando del culto, la liturgia, pero además de eso, nuestra vida. Otro punto que me gustaría resaltar, esto no lo había también tocado, es que Pablo, mejor dicho, la forma o el lenguaje en que Pablo eleva este acto de oración. Me parece interesante que todas las bendiciones se presentan en los primeros versículos como una realidad, como un hecho. No existe alguna vacilación, no existe duda en este lenguaje. Son un hecho. Nos bendijo. No es que, bueno, nos va a bendecir. Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención, el perdón de pecados, nos ha dado el conocer el misterio de su voluntad. Tenemos incluso la herencia, este es el lenguaje que se utiliza, y somos sellados con el Espíritu Santo. Este es el lenguaje que utiliza Pablo al elevar esta adoración. Y hermanos, sería una gran vergüenza estar escuchando constantemente estas declaraciones como un hecho y sin embargo querer vivir como abandonados, como huérfanos, como desechados, como personas sin perdón y como no sellados. Realmente hay muchos creyentes que viven de esta forma, como personas no elegidas, como personas huérfanas, y se llaman creyentes. Pero esta no es la realidad en el creyente. Al contrario, deberíamos elevar nuestras voces, así como el salmista elevó su voz en el Salmo 16, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Tocando nuestro punto desde el versículo 15 hasta el 19, Pablo inicia así: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Llamémosles informe, llamémosle un informe. Pablo redirige sus palabras ahora hacia los creyentes en Éfeso. Bueno, como sabemos, según los documentos hallados, no solamente a Éfeso, sino a todas aquellas otras iglesias aledañas. Como saben, en algunos manuscritos, o bueno, creo que esto no lo he mencionado, en algunos manuscritos no se halla el nombre Éfeso. Algunos consideran que era para otras iglesias, pero según muchos documentos importantes y las investigaciones, en cierto sentido sí era para Éfeso, pero en otro sentido también era para las otras iglesias aledañas. Por eso es que muchos copistas, aquellos que se dedicaban a escribir estas cartas, muchas veces dejaban en blanco la ciudad. Porque sí, era para Éfeso, pero este sería el punto de partida para distribuir la carta a otras iglesias. Por esa razón muchas veces lo dejaban en blanco para ser rellenado con aquella iglesia o destino. Esto no debemos desligarlo de sus palabras antes mencionadas en los primeros versículos, ya que podemos notar incluso que se repiten palabras, se repiten declaraciones. Sin embargo, Pablo inicia dejando en claro que ha recibido un informe. Y este informe podríamos distribuirlo en 3 puntos.
este informe se haya redactado de esta forma. Han oído, han creído y han dado testimonio de ello. Las pruebas, las evidencias son visibles. Una de las características del gobierno del Evangelio en la vida de la iglesia son las evidencias o pruebas de ello. Pablo escribe en Tesalonicenses, pueden buscarlo conmigo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, declara: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ok, Pablo, ¿cómo puede estar seguro, verdad, de que han sido elegidos? Como hombres, no tenemos esa capacidad. Solo Dios tiene esa capacidad. Sin embargo, continúa: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros en amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros en el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Este es el informe que se despliega cuando el poder del Evangelio llega a un lugar, a una iglesia. Estas son las noticias que se despliega cuando el poder del Evangelio gobierna en una iglesia. No solo en simples palabras, declara Pablo, como leemos, sino también en poder. En el griego dunamis, fuerza, potencia, maravillas. Bueno, y antes de que nos desviemos, cuando leemos esto de maravillas, poder del Evangelio, no habla de que ahora podrás hacer milagros, o de pronto tendrás visiones extrabíblicas, o viajarás al tercer mundo, al tercer cielo, o tendrás la capacidad de descender a los infiernos y regresar y compartir entonces la conversación que tuviste con aquellas personas que están en el infierno. No. Es una fuerza que lleva a la iglesia a ser imitadores de los apóstoles y de Cristo. Es un poder que capacita a la iglesia a llenarse de gozo en medio de las tribulaciones. Y es un poder que faculta a la iglesia para ser ejemplos en la sociedad. Hermanos, puede ser que ya te consideres de que, bueno, no he llegado a ese extremo, o viendo tu vida, lo más seguro te acuerdes de aquellos acontecimientos que tenías, y eso es algo que tenemos en común, ¿no? Muchos de nosotros venimos de estos movimientos carismáticos, normalmente se ve eso ahí, pentecostales, y vivías atado a esos eventos de éxtasis. Pero no, Tesalonicenses declara que eso no es el poder, eso no es el dunamis del Evangelio. Pero también podemos llegar al otro extremo. Corres el peligro al no presentar evidencias que no provienen del esfuerzo humano. No me refiero a eso, tampoco del ritualismo, tampoco de palabrerías, sino evidencias que provienen del poder del Evangelio. Algunos, podríamos decir, el lenguaje común que tenemos, se pasan de la raya, y otros simplemente se quedan quietos.
Porque cualquier movimiento, muchas veces dicen, no, no quiero ser relacionado con estos movimientos carismáticos. Así que muchas veces no hacen nada. Santiago también habla y describe en el capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Que algo contrario, ¿no? A lo que proclaman estos movimientos. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La fe produce. El informe que Pablo había recibido de los Efesios era este: fe en el Señor Jesús, amor para con los santos. No existe milagro más asombroso, más poderoso que este. Fe y amor que ahora emanan de un corazón antes muerto. Fe y amor que ahora se refleja de un corazón antes abandonado. Esta es la fe y el milagro, este es el milagro más asombroso para el creyente. Así que dejemos, ¿no?, de buscar ese tipo de revelación extraña. Pablo continúa: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, este es el informe que recibió Pablo de los Efesios. Y esto hace que responda de una forma. Responde con gratitud hacia Dios, porque se fortalecen las evidencias de que los efesios estaban incluidos dentro de los planes eternos de Dios. ¿Sí? Un pueblo elegido, un pueblo predestinado y adoptado, se halla en esta ciudad. Para algunos teólogos, para algunos estudiosos, esta declaración hecha por Pablo indica cierta preocupación por este pueblo. Debemos recordar que Pablo estuvo trabajando por alrededor de 3 años en Éfeso. Había dejado un fundamento del Evangelio. Sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo. No ha tenido la oportunidad de verlos nuevamente. Y el único contacto que tiene con ellos es de forma indirecta por medio de informes. Informes no solamente, bueno, en Éfeso, sino que también vemos en otras cartas cómo él recibía informes. Y posiblemente fueran informes que provenían a través de Tíquico. Ahora, esta preocupación no debe ser tomada como una duda acerca de Dios, acerca de los planes de Dios, si Él va a cumplir sus planes. No, nace de un corazón amoroso y deseoso de oír este tipo de noticia. La fe crece, el amor a los santos crece, el Evangelio se esparce y Dios es glorificado. ¿Qué corazón no se hallaría reflexivo, pensativo, al no escuchar por mucho tiempo una noticia de sus hijos en la fe? O un ejemplo de los padres, muchas veces el corazón no quedaría atento, con expectativas de recibir aquellas noticias de sus hijos. Pablo, además de ser un gran apóstol de Cristo, era un padre espiritual, era un pastor amoroso y atento. Ahora preguntándonos, para meditar un poco en cuanto a esto, ¿qué es lo que contenta nuestros corazones? ¿Cuál es la mayor preocupación que tenemos nosotros? Para algunos quizás sea la educación, para algunos sea las necesidades básicas, para otros sea la salud. Y aunque son cosas
que en la cual debemos estar involucrados, siempre atentos y comprometidos, sí, en suplirlos a nuestras familias. El corazón del pueblo de Dios debe desear escuchar este maravilloso informe. La preocupación más grande del corazón de la iglesia debe ser escuchar este informe. La fe crece, la fe se expande, el amor a los santos se afirma y de esa forma Dios es glorificado. Recordemos que Efesios, como había mencionado en el domingo anterior también, era una ciudad de gran importancia política, económica, comercial. Un centro, era considerado uno de los centros del saber y del conocimiento. Incluso tenía una de las bibliotecas más grandes del antiguo mundo. Y de esa forma se consideraba la sede de la cultura y la educación. Pero todo este saber, todo este conocimiento, todo este apogeo comercial, toda esta política, no proporcionó en lo más mínimo una respuesta al problema más importante que tenía. En lo más mínimo proporcionó una solución. El pecado y un Dios que no daría por inocente al injusto. Nosotros muchas veces al pensar en aquellos gobiernos, ¿verdad?, que están avanzados, pensamos en Europa muchas veces, Suiza, Finlandia, Inglaterra. Estos son los gobiernos, ejemplos. Vemos nuestro país y pedimos y exigimos la solución de los diversos problemas sociales. Pero hermanos, esto no soluciona en lo más mínimo el mayor problema del hombre. Solo el poder del Evangelio. Solo el poder del Evangelio hizo posible lo que para el mundo, o hace posible lo que para el mundo es imposible. El muerto ahora se halla en vida. Ningún gobierno puede hacer esto. El ciego ahora ve la admirable luz. Ningún proyecto social puede hacer esto. Las tinieblas se disipan. Hace poco le pregunté a un amigo, pensando en este punto, si en Venezuela ya había llegado la luz. Ya llegó la luz. Como saben, escuchamos la noticia de que se habían cortado la luz, la electricidad en creo que casi todo el país. Y él me dijo, no ha llegado la luz de la libertad no ha llegado. Entonces yo le respondo, bueno, la libertad la tenemos. La libertad la tenemos. Pero me estoy refiriendo a la luz eléctrica, si ahí llegó la luz eléctrica. Pero sea en el gobierno que estemos, sea en el lugar que estemos, donde sea que estemos, en el país más avanzado, ningún gobierno puede ser capaz, puede hacer posible lo que solo el Evangelio puede hacer. Amor, gratitud, fe, brotan ahora de corazones antes manchados por incredulidad, desprecio y abandono. Este es el dunamis del Evangelio. Este es el poder que solo puede hacer el Evangelio. Esta es la causa y la razón por la cual Pablo responde de esta forma. En oración, en gratitud, en constante memoria de aquellos hijos en la fe. Y no solamente Pablo queda hasta este punto, sino que incluso nos proporciona un informe o el contenido de su gratitud. ¿Qué contiene estas oraciones? Y podemos ver desde el versículo 17 de Efesios. Este es el informe que el Dios de nuestro Señor Jesucristo
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo continúa presentando el informe de su oración, haciendo memoria de sus hermanos, de sus hijos en la fe, la cual podríamos ver 3 puntos: sabiduría, conocimiento y entendimiento. Esto posiblemente está apuntando a un mismo asunto. Recordemos que en el lenguaje judío o en la antigüedad muchas veces se decía lo mismo, pero al elevarlo al grado de repetición se le daba un valor importante, suma importancia. Esta sabiduría, este entendimiento apunta a conocer la esperanza a que Él nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia y la supereminente grandeza de su poder. Y al leer este pasaje, esta declaración, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda la primera declaración hecha en los primeros versículos, ¿verdad? En otras palabras, apunta a aquellas declaraciones acerca de su eterna voluntad, el conocimiento de su eterna voluntad, sus decretos, sus estatutos. Se resumen, el conocimiento de Dios. El corazón de Pablo palpitaba para que los efesios conocieran a Dios, desearan su voluntad y se unieran junto a Él a elevar un acto de adoración con contenido que exaltara a Dios que fuese de beneficio también para la iglesia. Qué diferente, ¿no?, a lo que vemos en la actualidad, en la cual muchas veces pedimos por revelación. Pero ¿qué tipo de revelación, no? ¿Qué tipo de revelación? Incluso nuestra oración muchas veces está contenido, se halla voluntad por todas partes, pero ¿voluntad de quién? ¿De Dios? No, nuestra voluntad. Pero Pablo ora, derrama su corazón en oración para que este pueblo que se llama en Efesios conociera los decretos eternos de Dios. No fue para esto que vino el Hijo. Un ejemplo en 1 Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿No fue para esto que vino el Hijo? ¿O fue que vino para darte un tipo nuevo de revelación, misterio? Para esto sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Pablo en los primeros pasajes presenta esta realidad como un hecho, si lo comparamos, en el lenguaje que vimos. Incluso en el versículo 8 y 9, podemos leerlo, habla de estos mismos puntos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El lenguaje que utiliza Pablo es como un hecho, una realidad, ya que dentro de la mente de Dios todo es un hecho. No existe pasado, no existe un presente como tal, no existe un futuro para Él. Todo está frente a sus ojos.
Pero al pasar a las esferas terrenales, a la humanidad, al hombre atado al tiempo, al recibir el informe de que han creído, ahora Pablo eleva una oración para que este conocimiento y este entendimiento que había sido prometido por Dios desde la eternidad pasada sea efectuado, sea derramado en aquellos creyentes en Efesios. En otras palabras, Pablo pide que se haga la voluntad de Dios, que se cumpla su voluntad, así como lo había establecido desde la eternidad pasada. Este era un lenguaje que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento. Muchas veces vemos pasajes donde pareciera que le están exigiendo a Dios: dame esto, haz esto, destruye a mis enemigos. Pero estos hombres de Dios simplemente estaban pidiendo a Dios que cumpliera lo que Él ya había determinado. Deseaban el cumplimiento de su voluntad. Pablo no solo se hallaba atado a la voluntad de Dios, su mente, su corazón, su espíritu, sus fuerzas, admirando la voluntad de Dios, deseándolo, incluso hallando su pleno gozo en Él, sino también palpitaba su corazón para que aquellos creyentes en Efesios se unieran a Él en este ardiente deseo de admirar, contemplar y hallar pleno gozo en su voluntad. No existe mayor sabiduría, no existe mejor conocimiento que el conocer o el entendimiento de Dios, de buscar a Dios. No existe mayor milagro que el conocer a Dios. No existe mayor amor que fundamentarnos mutuamente en el conocimiento de Dios. Hermanos, si nosotros descuidamos esta búsqueda constantemente de Dios, si nosotros descuidamos ese deseo de contemplar la voluntad de Dios constantemente en nuestras vidas, ¿cómo podremos edificar a la iglesia? ¿Cómo podremos edificar a nuestros hermanos? Puede ser una labor de simplemente algunos. ¿Pensamos así? Una labor que simplemente se le encargó a una persona, a aquellos que se presentan aquí al frente. El admirar a Dios, el conocimiento de Dios, es una labor de todo creyente. Este es el deseo, que nuestra presencia en este mundo sea conocida por la fe y amor. Que nuestro tiempo en este mundo esté marcado por el ardiente deseo del conocimiento de Dios. Que el beneficio que demos a la iglesia esté siempre fundamentado en el conocimiento de Dios. Que el informe que sea levantado al mundo, que llegue a los oídos de inconversos, necesitados y desamparados, sea el Evangelio. Sea el Evangelio. Hermanos, meditemos colocando en un balance, examinando nuestra vida, examinando nuestras oraciones, examinando nuestros deseos, nuestras intenciones, y podrás hallar en qué palpita tu corazón, hacia qué palpita tu corazón. El Evangelio exalta a Dios. El Evangelio nos lleva a admirar a Dios. Y nos lleva a transformar nuestras vidas. Pensemos, meditemos, Señor. Meditemos en esto. En resumen, la fe se esparce, como leímos en Tesalonicenses. Esta es una característica del Evangelio.
La fe se esparce, no como muchos dicen, bueno, yo tengo fe, pero ok, ya está ahí, no. No, la fe se esparce, muestra evidencias. Pablo recibió de este informe de las evidencias y esto lo llevó a elevar una oración de gratitud. Y la fe lleva a Pablo incluso a recordar a sus hermanos en la fe por medio de la oración, pidiendo por conocimiento, entendimiento y sabiduría. No sabiduría de este mundo, no la sabiduría que se halla en aquellas universidades más prestigiosas del mundo, sino la sabiduría que proviene del propio Evangelio, del poder del Evangelio. Hermanos, les pido que en esto meditemos, en esto recordemos, que en esto palpite en nuestro corazón. Acompáñenme en oración. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nuestras intenciones, nuestras reflexiones, nuestras preocupaciones muchas veces no se hallan en tu voluntad, se hallan atadas a nuestra vida. Pero ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a no preocuparnos Señor, más allá de lo que necesitamos, Señor. En medio de tribulación, en medio de dudas, incertidumbre, como hombres, muchas veces vamos a querer elevar a un grado de mayor importancia nuestras necesidades, pero ayúdanos a entender que tú nos suples todo. Y no desviar nuestra mente al conocimiento de tu santa voluntad. Que seamos conocidos como iglesia por la fe y el amor. Que este informe sea esparcido en nuestra comunidad. Y que nos llenemos de tu santo conocimiento, admirándolo, amándolo, deseándolo constantemente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.